Mamen del Globus Vermell, somos un colectivo de arquitectos y llevamos 6-7 años, bueno, aparte de la junta directiva de Patios Habitables, ¿no? Pero como Globus Vermell llevamos 6 años con el tema de los patios y el tema de la renaturalización de los espacios educativos. Vamos más allá del huerto. El huerto siempre ha estado ahí, lleva años ahí, ¿no? En las escuelas, como cada escuela gestionándolo y como puede a veces más impulsado desde las AMPAs y a veces más desde el equipo directivo o el equipo de docentes, ¿no? Pero vamos un poco más allá en el tema patios, un poco por lo que decíais, ¿no? Normalmente hay mucho cemento, hay esas pistas que disgregan que marcan mucho el espacio, ¿no? El espacio nos condiciona, el espacio como sea crea rincones más agradables o no, lugares donde estar y sentirse a gusto o no, y en esa mirada es donde nos ponemos a trabajar nosotros como arquitectos y como permacultores, que ahora os explicaré un poco más, ¿no? Nosotros coordinamos desde hace un par de años que estamos con el proyecto Patios por el Clima, Patios por Clima, que si buscáis en la web, si buscáis Patios por Clima, el Globus Vermell, veréis. Esto es un programa de divulgación sobre el tema de la renaturalización de patios. Es un programa a nivel estatal apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y estamos llevando a cabo, aparte de jornadas divulgativas sobre el tema, estamos desarrollando 7 proyectos pilotos en diferentes comunidades autónomas de renaturalización de espacios educativos. Esto lo hacemos conjuntamente con las comunidades educativas y con los ayuntamientos, porque los patios no solo son de una comunidad educativa, esos espacios exteriores pueden llegar a ser infraestructura verde de la ciudad, ¿no? Y así es como lo entendemos, y entonces es cuando los ayuntamientos tienen mucho que decir, ¿no? Bueno, simplemente, entonces, aparte de las jornadas, hacemos estos proyectos que estamos llevando a cabo. Justo hemos celebrado el mes pasado unas jornadas en Barcelona. Nosotros estamos ubicados en Barcelona como colectivo, Globus Vermell, pero bueno. Bien, yo creo que ahora lo que os voy a enseñar es, pues, como para que soñéis mucho, ¿vale? Porque son proyectos amplios, son proyectos en los que los ayuntamientos están implicados, pero para que veáis que en toda España se está haciendo esto, con pequeños pasos, pero es como un cambio de mirada sobre estos lugares, sobre los patios que ya tocaba, ¿no? Llevábamos 40 años sin darles la vuelta, ¿no? Utilizándolos simplemente como esa media hora de patio o ese rato para el festival de fin de curso o la hora del comedor, pero es que es mucho más, ¿no? Puede ser mucho más. Potencialmente es un espacio, mira, por normativa, un patio mínimo tiene que tener 1000 metros cuadrados. Seguro que los vuestros, si no estáis en un centro urbano muy denso, seguramente tienen muchos más metros. Pero ¿esto qué significa? Son muchísimos metros al servicio de esta comunidad. Y esos patios no se pueden quedar solo en una pista, ¿no? Tienen que ser espacios habitables, espacios donde se dé el aprendizaje, espacios donde nos podamos encontrar, donde podamos descansar, donde podamos vivir y desarrollarnos. Tanto a la hora de clase, porque esas clases se pueden hacer en el exterior, mucha parte de ello se puede hacer en el exterior, y tanto las horas lectivas como fuera. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento, si esto está visto como una infraestructura verde, entendemos ese patio como un espacio público que utilizado, si no son 24 horas, son 12 horas, porque podemos utilizarlo en horario lectivo y fuera del horario lectivo, ¿no? Y al servicio de la ciudadanía. Entonces, bueno, yo os voy a enseñar cositas y luego interrumpidme lo que queráis, ¿eh? Yo os explico bueno, nuestras experiencias, nuestro trabajo, lo que estamos desarrollando, ¿vale? Esta primera
imágenes de un trocito de patio que, bueno, pues no, era bastante estéril, a pesar de tener piedritas y que salen malas hierbas o hierbas, como le queráis llamar, salen hierbas. Pero era un lugar donde no se hacía nada. Entonces, en esta escuela pasamos de esta imagen a esta, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el medio? En el medio ha habido una comunidad que ha decidido que quiere una transformación, una comunidad educativa, un equipo directivo y unas familias y un ayuntamiento que dice, vamos a ver cómo es vuestro espacio, qué es lo que necesitáis. Necesitamos un aula al aire libre, necesitamos un huerto, bueno, queremos salir fuera, queremos hacer cosas fuera. En el espacio anterior, ahí no podía suceder todo eso, no había un sitio donde sentarse, no había una sombra, había mucho viento, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma eso? Pues con una comunidad que se pone a trabajar, pero desde los niños hasta los adultos, ¿no? Donde todos aportan su... Y entonces, aquí lo importante no es cuántas lechugas producimos, aquí lo importante es la posibilidad de producirlas y lo que hay detrás, ¿no? El trabajo que puede haber detrás y esas clases en el exterior, ¿sí? Esos momentos de aprendizaje que van, bueno, que se van sucediendo. Claro, nosotros desde Globus Vermell, cuando ayudamos a las comunidades, ¿no? Como a transformar sus espacios y a repensar esos espacios, les ayudamos a muchos niveles. No es que llegamos y decidimos cómo va a ser su patio. Llegamos y hablamos mucho, hablamos y compartimos mucho. Son comunidades que normalmente llevan mucho tiempo luchando o replanteándose cómo debería ser su espacio, qué necesitan, qué les falta, qué posibilidades tiene. Son las comunidades que conocen mejor que nadie sus patios y no solo sus patios, la entrada a la escuela, el parque de al lado, todo eso que hay alrededor de la escuela que forma parte de la escuela al final, ¿no? Porque es donde salen los niños y van a merendar, es todas esas conexiones, ¿no? A veces solo abrir una puerta en un rincón del patio que da a un parque, ya estamos solucionando grandes cosas, ¿no? Y estamos cambiando el uso de ese espacio. Aquí simplemente tenéis una lista. Esta presentación yo la he compartido con Miguel, que se la puedes pasar a los participantes y nada, simplemente aquí pues podéis tener un poco de información. Bueno, sí que hay que transformar físicamente el espacio, pero hace falta que a veces, ¿qué nos pasa? Que a lo mejor tenemos mucho dinero para cambiar, a lo mejor no es vuestro caso, pero yo os estoy explicando casos así a lo grande. Hay veces que los recursos económicos existen, pero después la comunidad educativa no está preparada para la transformación. Y cuando en su patio hay tierra y piedritas, molestan. Y esto es lo que no puede pasar. Tienen que ir de la mano las dos cosas. Hay un cambio físico y tiene que ir conectado y a la vez con la transformación pedagógica o con esa inclusión del espacio exterior como espacio educativo, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Quién es muy importante? Es la comunidad educativa, son esas niñas, esos niños, el claustro, el equipo directivo, las familias, pero no solo los de dentro de la escuela, ¿no? Los agentes de las entidades del barrio, el comercio local, los equipamientos públicos, ¿no? Esos parques de alrededor o ese polideportivo al lado, el ayuntamiento, la administración local y la administración autonómica. En cada una de las comunidades autónomas las reglas del juego son un poco diferentes, ¿no? Encontramos que las leyes o que las normativas en materia de educación pueden variar entre una y otra. Hay que encontrar los mecanismos, las maneras para ir, bueno, pues tejiendo y haciendo estos cambios. Mirad, aquí tenéis la imagen esta de principio, ¿sí? El patio las veis a la vez. Dice, había la pregunta del cómo hacerlo y qué hacer, ¿no? ¿Cómo conseguimos esa transformación? Pues haciendo qué. Pues bueno, aquí tenemos como un listado, ¿no? Este listado tiene que ver con un manual que hemos desarrollado desde Patios por el Clima, que voy admitiendo a gente, ¿vale? Ahora Lola Callejo. He ido admitiendo, ¿eh? Miguel. Admite. Sí, bien.
Pues bien, el qué, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, decíamos, ¿cómo hacerlo y qué hacer? Pues aquí hay una serie de pistas, ¿no? No es que pretenda ser una lista donde tenemos aquí la gran solución, sino que, bueno, dice, eh, nosotros, el programa este de Patios por el Clima, claro, ¿qué hay implícito en todo esto? Hay implícito que estamos ante un cambio climático, que el cambio climático está moviendo y está promoviendo que nos movamos, que nos unamos, y entonces la transformación de los patios y la conexión con la naturaleza es una de las herramientas que nos puede ayudar a la mitigación, bueno, que nos ayuda a sobrepasar o sobrevivir y a pasar un poco mejor las consecuencias de este cambio climático, ¿no? que están, bueno, que actualmente ya estamos viviendo con este virus y que lo que llegará, ¿no? Que no sabemos las sorpresas que nos depara este cambio climático, pero que unirnos como comunidad y transformar esos espacios y estar más en contacto con la naturaleza seguramente es una de las claves, ¿no? Vamos pasando. Mira, estas muchas muchos, igual que hoy estáis vosotros aquí escuchando esta charla y los días que os habéis unido, os habéis seguido, ¿no? Es como muy necesario informarse, unirse y tejer entre todos como el mecanismo y la manera para ir caminándolo juntos, ¿no? Aprendiendo y caminándolo y consensuando, ¿no? A nivel individual y colectivo, ¿no? Estos cambios, muchas veces nosotros cuando llegamos a las escuelas, esta cosa de la transformación física del espacio va muy ligada a cómo cada una de las personas que conforman esa comunidad va transformando su visión sobre ese espacio, va transformando su cotidianidad, a los profesores cuando les pedimos que salgan fuera, lo primero es, se asustan, los sacas de la zona de confort, ¿no? O sea, es como en clase los tengo controlados, en clase sé cuáles son los límites, ellos saben cuáles son los límites, es incómodo salir al patio a hacer según qué, pero nosotros lo que ayudamos y a lo que estamos trabajando es ese cambio de no, prueba, porque los beneficios que comporta el hacer clase fuera, el estar en contacto con esa naturaleza continuamente, son esos beneficios solo los puedes llegar a sentir experimentándolo, ¿no? Y ahí está. Bueno, mirad, ahora os explico esta cosa del manual, este manual que os decía que hemos desarrollado desde Patios por el Clima y que se puede descargar desde la web de Patios por Clima. Es un manual que son 7 láminas y aquí las tenéis dibujaditas del 1 al 7, colocadas en espiral. En realidad estas láminas, si las imprimierais, pues tienen unos dibujos y un contenido, pero que se podrían colocar así en espiral. ¿Por qué? Están en lo que tienen implícito estas láminas es un intento de explicar que la transformación del espacio y la renaturalización de los espacios educativos son un proceso sin final. Es un proceso que tiene un inicio un día y realmente ya habéis empezado con vuestros huertos y ya está ahí, ya está implícito esa transformación y que es un caminar, ¿no? Y que es esa espiral increciendo en la que vamos pasando de una etapa a otra, sumando experiencias, sumando transformación, sumando personas y a veces hay que ir un poco hacia atrás porque hay que evaluar y hay que probar y hay que volver atrás o se para, pero bueno, como ese camino, ¿no? que es en crecimiento. Nosotros estas láminas se basan sobre todo, hemos dicho, ¿no? Para nosotros el motivo principal de la transformación es el cambio climático, es lo que nos comporta dar el paso, es lo que nos habla de la necesidad de la introducción de naturaleza en las ciudades, en el ámbito urbano, y en esa introducción de naturaleza, pues bueno, la introducción de naturaleza es la respuesta al tema del cambio climático, ¿no? O lo que puede ayudar a mitigar el cambio climático. Entonces, en estas láminas
tenemos una primera que habla de cambio climático en general. Yo creo que el cambio climático todos hemos escuchado, todos tenemos claro cosas, pero hemos querido concretar y dar como cuatro datos bien condensados, porque estas láminas tienen mucha información condensada, pero es como hablando, y si hablamos de currículum escolar y de áreas de conocimiento concreto para las escuelas, pues esta sería la lámina de cambio climático, ¿no? Donde hay contenidos suficientes como para trabajar el tema. Después, las láminas se van desarrollando intentando aportar información que nos ayude en ese proceso de transformación y en ese proceso de renaturalización del espacio educativo. La renaturalización del espacio educativo no es solo física, es también lo que me decíamos a nivel pedagógico, a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel local. ¿Sí? Y entonces, como el proceso es muy complejo porque toca muchos ámbitos, pues bueno, hemos querido un intento de ordenar este proceso y ver hacia dar herramientas, ¿no? Simplemente para que cualquiera pueda caminar ese proceso. Aquí tenemos la segunda lámina que se habla de escuela y cambio climático, sobre y cómo la escuela puede aportar, ¿no? Cuáles son cómo desde la escuela podemos aportar para mitigar los efectos del cambio climático. Y bueno, simplemente proporcionar herramientas para, aquí dice, cómo formar en verde las leyes, proporcionando herramientas para el cambio, representa lugar para el desarrollo de la ecoeducación, ¿no? Es a través de la escuela que hay una, no sé si veis, ahora veis ampliado, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que veis solo bueno, ¿me escucháis? Sí, bien. Sí, Sí, muy bien. Perfecto. Es que me siento, vale, que me siento aquí sola, estoy aquí hablando sola. Vale. No, pues hay imagen en el centro donde hay un dibujo de un centro educativo actual que dice que hay una pista y unos edificios alrededor, y luego hay al lado hay una flecha y pone centros educativos biocéntricos, ¿no? Donde la vida está en el centro. Y es bueno, aparecen unos árboles y aparece un poco de topografía. Os invito a que os la miréis poco a poco estas láminas, ¿eh? Yo ahora pasaré rápido porque sé que lo que tenéis ganas es de ver ejemplos, pero os invito a, bueno, que pueden ser una herramienta para acercar, ¿no? en la escuela. Antes os decía que soy arquitecta y permacultora. ¿Qué es la permacultura? La permacultura es simplemente una herramienta de diseño, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, lo de la permacultura. Es una herramienta de diseño que se basa en 3 éticas y en una serie de principios de diseño. Bien, las éticas de la permacultura son 3, que son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el intercambio justo de los excedentes, que ahora os explico, ¿vale? O sea, con la permacultura que intentamos diseñar lugares, espacios, sistemas, ecosistemas, o sea, sistemas vivos que son regenerativos, que son más que sostenibles, que generan más de lo que necesitan para vivir, más o menos. Entonces, en el caso de una escuela, que intentamos crear un ecosistema donde hay seres humanos y donde hay naturaleza que esté en equilibrio, y para ello pues lo hacemos a través del cuidado de la tierra, del cuidado de esa comunidad, de esas personas, y con el intercambio justo de los excedentes. El intercambio, ¿qué excedentes tendríamos en un sistema, por ejemplo, en una escuela en la que todo el mundo es muy feliz porque tenemos un huerto maravilloso y porque tenemos un montón de rincones verdes? ¿Qué tendríamos? Pues mínimo podríamos compartirlo con otras comunidades, ¿no? Con otras personas. Pues ese intercambio, ¿no? El intercambio en nuestro sistema genera unos beneficios y genera unos productos que pueden ser unas lechugas o que pueden ser unas alcachofas, que las podemos intercambiar, pero a veces puede producir cosas que no son físicas, ¿no? No son materiales, sino que puede producir situaciones, puede producir entorno, puede producir lugares que sean para compartir, ¿no? Y bueno, y de todo lo que os imaginéis. Aquí tenéis esta lámina que habla de integra la naturaleza, que habla de todo esto, ¿no? De cómo la escuela
bueno, cómo integrar la naturaleza en la escuela, y aquí abajo tenéis un párrafo en el que habla de esto. Después, cómo cuidamos a las personas, cómo aquello que introduzcamos en nuestra escuela, en nuestro huerto y los rincones que se puedan crear, en cada decisión, en cada acto que hagamos, hay que tener muy en cuenta toda la comunidad, a niños, a niñas, hay que tener, ¿no? Dice, cuidando la naturaleza generamos sistemas virtuosos, ricos y abundantes, salud y bienestar, comunidad y empatía. Y estamos... Bien, sobre los que se basa la vida. Bueno, esto es el cuidado de las personas. Luego tenemos una lámina que habla sobre el intercambio justo, ¿no? Y como los excedentes de mi sistema, de mi lugar, cómo los puedo compartir, ¿no? Os invito a que os lo leáis, no nos vamos a parar ahora. A ver... Bueno, y después os decía, ¿no? La permacultura tiene unas éticas, que son las que os he comentado, cuidado de la tierra, de las personas, del intercambio justo, y unos principios de diseño. Unos principios de diseño tan básicos como, no sé, cada elemento que introduzcas en tu sistema que sirva para más de una cosa. Por ejemplo, si yo introduzco un huerto, ¿para qué tiene que servir? Pues para que me sirva para más de una cosa. Esto es como una tela de araña, ¿no? Como los nodos de la tela de araña están unidos por muchos filamentos. Si un filamento se rompe, ese nodo sigue sujeto, ¿no? Es como si cada elemento que introduzco en mi sistema tiene más de una función, o se soporta por más de una función, no desaparecerá, porque lo necesitamos por diversas cuestiones. Si yo tengo un árbol en el que me sirve para trepar, en el que me sirve para sentarme debajo, en el que me da sombra y que alrededor puedo sentarme a hacer una clase, si lo puedo utilizar para diferentes cosas, toda la comunidad tendrá claro que aquello no puede desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las pistas? Por ejemplo, las pistas se utilizan mucho por el género masculino, ¿no? Claro, entonces las del género femenino dicen, ¿yo para qué la quiero, no? Entonces, cuando el elemento, todo el mundo, o tiene diferentes funciones, es cuando empieza a tener sentido, ¿no? Bueno, simplemente esto es uno de los principios, pero aquí habla, bueno, del diseñar con los recursos naturales, ¿no? Sobre todo, ante todo, en cada una de las escuelas a las que llegamos, ¿no? Es como lo primero que se observa es en qué clima estamos actuando, el agua, si tenemos cantidades o no de agua, qué está pasando, si se va toda el agua de la lluvia, si no se va, las energías, bueno, es la introducción de elementos vegetales, utilización de materiales naturales para los diseños y la introducción de biodiversidad, ¿no? en el espacio. Y como última lámina, aparece la de los compromisos, ¿no? Aquí es muy importante ese compromiso individual y colectivo. Eso que decíamos, como que el compromiso de cada uno de los individuos, pero al final quien está alrededor de la escuela son todas estas personas que habíamos dicho, ¿no? Este claustro, este equipo directivo, las familias, los alumnos, pero también está la administración, los ayuntamientos, la ciudad, ¿sí? Y entonces un poco aquí se intenta recoger eso, ¿no? Que puedo hacer yo y que podemos hacer juntas, ¿no? Bueno, vale, después de todo este rollo, que ya llevo un ratito, no sé cuánto rato llevo con el rollo, pero un rato, espero que os vaya interesando, que os vaya resonando. Y ahora os voy a explicar proyectos que hemos desarrollado en los que lo que pretendo no es tanto explicaros cosas súper grandes y maravillosas, sino los procesos de transformación, porque nosotros llegamos, trabajamos con la comunidad, implementamos los proyectos, pero después, y lo hacemos por fases, que eso es muy importante, un poco al ritmo de la comunidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí os voy a explicar ahora cuatro ejemplos de escuelas públicas. Bueno, uno de ellos no es una concertada, pero bien, está bien porque cada uno son ejemplos diversos. La Escuela Pública La Trama, esto está en Sabadell, es un centro urbano muy denso.
en el que el patio es mínimo, es mínimo. Entonces la intervención es bastante pequeña, pero pretende muchas cosas. En la intervención veis una imagen a la derecha arriba, a la izquierda arriba, hay unos bancos, detrás se ve la pista y un trozo de tierra muy, muy compactada en la que hacían agujeros al fin de abajo, pero porque debajo hay un sótano encima. Pero aquí el proyecto lo que pretende, aparte de que en el proyecto ese salto que hay se evita, y lo que se hace es introducir tierra para tener un paso entre esa pista y la parte de abajo. Aquí veréis, estoy escuchando por ahí, estoy escuchando palabras, bueno, no sé, alguien que habla. Bueno, yo sigo, ¿os va bien? Es una radio. Sí, sí, sigue. Los micros de los demás yo creo que estarían bien apagarlos todos. Vale. Bien, ahora no se escucha, perfecto. Bien, mirad, es una pequeña, no es tanto la intervención, sino el trabajo de la comunidad, ¿vale? Aquí sí que hace falta una empresa que, bueno, llega y nosotros hacemos un proyecto y luego llega una empresa y ejecuta. Aquí aparecen unos depósitos de agua porque estamos recogiendo el agua de la lluvia que regará lo que vamos a plantar en esta rampa, en esta medio rampa natural y que va a ser un lugar de juego y para plantar. Pero alrededor de eso, ¿qué hay? Cada fin de semana, durante esas horas, vamos haciendo una serie de talleres de acompañamiento y de transformación. Abajo de todo hay unas imágenes de unos juegos de madera. En eso, la escuela decide que en el patio no va a haber plástico y quitan todo el plástico y hacemos un taller sobre juegos con madera y que ellos mismos se producen, ¿no? Entonces hay como todo un trabajo educativo detrás de las familias y de los propios niños, ¿no? Aquí veis el momento de la plantación a la derecha. Y bueno, y como veis es un patio pequeño y aquí no estamos hablando de un huerto, estamos hablando de un espacio naturalizado, de un espacio, y es un rinconcito, es una rótula solo, pero de repente da pues otras texturas, otros rincones, otros lugares donde jugar, donde estar, donde sentarse, donde desarrollarse, ¿no? Mirad, este proyecto, por ejemplo, es un poco más grande y este sí que es un proyecto que se mueve o se promueve desde el ayuntamiento y como muchas escuelas, ¿no? Tenemos en la foto del medio, se ve la pista en el fondo y entre pista y edificio hay una explanada enorme de tierra súper compactada, donde cuando llueve se hacen unos charcos que no veas y cuando hace sol hace un calor que no se puede estar. Y los niños, cuando estudiábamos en los movimientos de los niños, ¿qué hacen? En los únicos lugares donde se quedan es donde hay un árbol a medias, ahí se quedan ahí en medio y se reúnen. Bueno, pues ¿qué hacemos? Hacemos un proyecto de transformación de ese espacio, de introducción de recorridos, estructuramos el espacio y de repente aparecen montañitas y de repente aparecen ágoras, aulas al aire libre, zona de huerto. Aquí lo que se pretende es transformar ese patio en un jardín. Y vamos más allá del huerto, en un jardín comestible, porque los árboles que plantamos no son almendros, avellaneros, olivos, árboles y frutales o aromáticas o arbustos que dan fruto. No nos hacen falta producir líneas y líneas de lechugas. Si plantamos, por ejemplo, alcachoferas o esparragueras, plantas plurianuales que nos van a ofrecer fruto a lo largo del año y que vamos a ver cómo se transforman, cómo cambian, y que no requieren tanto cuidado, nos permite aprender lo que pretendemos que aprendan con el huerto, ¿no? Aquí sí que tenemos una gran obra donde hay que levantar el suelo, donde hay que crear desagües. Y aquí tenemos algunas imágenes finales con esas mesas, con estos, abajo salen unos canales ahí de agua que vienen de la fuente, que cae ahí el agua. Bueno, algunas imágenes más.
el ágora de piedra para encontrarse, para estar sentado ahí. Otra escuela. Esta escuela es más, el proyecto al final es mucho más pequeño. Nosotros desarrollamos un proyecto, un anteproyecto a grandes, con vista a larga vista, es decir, nos lo planteamos por fases, y en esta escuela concretamente empiezan por algo pequeño, pequeño pero enorme, que es, vale, tengo el dibujo final y voy a hacer pequeñas acciones para que mi comunidad se vaya adheriendo a la idea y para que se vaya sumándola desde el profesorado, desde las familias, y aparece simplemente un día de limpieza de la zona que ya tienen verde y de creación de una jardinera y de jornada familiar, ¿no? Donde se explica el proyecto. Y empiezan por un trocito de patio que era totalmente duro y crean una estructura se hace una pequeña intervención que se hace con las familias, y una intervención efímera, en el sentido que esto no va a durar 50 años, pero ya transformamos espacio y con pocos recursos económicos creamos un lugar nuevo, y en este lugar simplemente lo que se ha hecho es introducir, delimitar, arriba a la derecha veis el patio antes de la actuación. Imaginad que habían puesto una valla hacía 30 años para que los niños no tocaran la tierra y no tocaran las plantas que veis allí en la imagen esa a la izquierda. Bueno, lo primero que se hace es quitar esa valla y podar un poco y arreglar esa zona, y que la podéis ver en la foto de la izquierda, ahí en el fondo, ¿no? Que en la foto de la izquierda, como en la zona de la derecha, veis esa zona ya limpia, sin esa valla simplemente. A veces son intervenciones tan simples como, hey, a ver qué ha pasado aquí, porque está esa valla ahí hace 40 años. A lo mejor la podemos quitar, ¿no? Y ya esos niños tienen acceso a ese trocito de tierra, ¿no? Que junto a la corteza de pino colocada en un rincón y las piedrecitas, en castellano, en catalán se dice ull de perdiu, piedritas pequeñas, bueno, como cantos rodados pero pequeños, bueno, pues creamos un espacio diverso, ¿no? Esto es lo de la jardinera que os decía, esto es un diseño nuestro de jardinera que tiene diferentes, estas bandejas a diferentes alturas, que si juntas unas cuantas jardineras de estas, lo que tienes es o una mesa o un sitio para sentarse, a lo alto, a lo bajo, y está preparado para poderlo transportar con un transpallet. Entonces, por el patio lo podemos ir moviendo allá donde nos interese. No sé, si el dibujo ahora no lo veis bien porque queda muy pequeño, y ahora le estaba, bueno, si os pasan el documento lo podéis ver mejor. Vale, mira, antes hablabais también, este es otro ejemplo, hablabais de estos patios que están llenos de cemento, ¿no? Y que transformarlos es muy difícil y que levantar mucho cemento vale mucho dinero. Entonces, bueno, esta es una pequeña intervención a la entrada de la escuela. Luego es dibujo de todo total del proyecto total, sino esta es la primera fase, y ahora os explico la primera fase de este proyecto. Esto se ha realizado ahora justo, el proyecto empezó antes de, empezamos a redactarlo. Pero claro, con este acceso. Empezamos a redactarlo antes de... Ya, pero COVID. A ver cómo es posible que no. A ver, estamos escuchando a gente. Bueno, sigo. Vale, ¿qué se pretende? Tenemos quitamos o levantamos los trozos mínimos que consideramos esenciales. En los lugares que hay árboles se levanta un poco más, y mirad la imagen de abajo, donde podemos ver, bueno, cómo eso estaba todavía un poco en obras, pero ya casi acabando, de cómo se transforma ese lugar, ¿no? Lo que era todo cemento, cómo acaba siendo. Aquí veis un plano, ¿vale? Cómo es importante ese diseño, ¿no? Esa mirada de conjunto en la que se pretenden muchas cosas. Aquí veis el 1, 2, 3, 4. ¿Qué estamos pretendiendo crear? 4 aulas al aire libre, 4 lugares de
encuentro. Esta escuela ya salía mucho al exterior, pero que necesitaba más rincones, más espacios donde poder desarrollar sus actividades y no solo jugar, que también jugar, ¿eh? En estos espacios se juega igual porque es maravilloso tirarse ahí encima de la corteza de pino o en el Ull de Perdiu, pero también son lugares de encuentro, lugares donde se pueden hacer, son lugares ágora, lugares de estar. Aquí veréis, aquí estaban montando una estructura tipo tipi, pero es solo la estructura, son 4 o 5 palos, que lo que son un lugar. Esos 5 palos crean un lugar, un sitio donde estar. Y veréis más adelante. Esta tipi es simplemente, es juego libre, permite desarrollar proyectos con los niños, es decir, cómo la queremos bueno, pues esas zonas de encuentro. Aquí, mira, en esta escuela es muy bonito, justo hay un niño que va en silla de ruedas y que el día que pudo entrar entendió que estaba todo adecuado para que él accediera, para que estuviera, él pasa por debajo de la tipi, bueno, pues se siente súper integrado. Esto, veis, vamos con mascarillas porque esto es ahora, ¿eh? Esto ha sido en septiembre que se acabó el proyecto. Aquí estamos en momento de encuentro, con profesores, con niños. Bueno, porque es eso, simplemente más allá del huerto, ¿no? Estamos hablando de la renaturalización, de la creación de espacios habitables, donde se puedan, y no es en contra de la pista, tienen que convivir una cosa con otra, pero hay que darle espacio a lo otro, aparte de la pista, ¿no? Y ya está, de momento, ¿vale? De momento, en el sentido que tengo estas imágenes y estos proyectos, podría mostraros mucho más, pero creo que es importante que podamos hablar, ¿no? Que me expliquéis vuestra... ¿Qué habéis visto? Es dentro de una escuela. Ajá, sí. Y No, hemos comentado al principio, ¿no? Que estos proyectos son proyectos que se hacen conjuntamente entre escuela y ayuntamiento. Y comentaba al principio que en estos proyectos no solo se mira el espacio interior o bueno, el espacio escuela, sino todo alrededor, ¿no? Entendiendo que a veces simplemente abrir una puerta hacia el parque o en ese recorrido hacia la escuela, qué entidades, qué equipamientos de la ciudad hay o qué entidades del barrio hay. Y entonces conectar. Nosotros por ejemplo, hay una escuela en la que estamos trabajando que el huerto la lleva la asociación de vecinos del barrio, llevan el huerto de la escuela, ¿no? Es como ese trabajo con las entidades locales, ¿no? claro, Entendiendo que el patio está abierto el fin de semana, siempre con un control, porque no sé si tenéis experiencias en vuestra comunidad sobre patios abiertos, pero bueno, sí que están funcionando porque siempre hay como esa mirada y cuidado, ¿no? Por la comunidad en la que lo está utilizando sobre todo. Entonces, cuando llegan los gamberros, entre comillas, o cuando llegan, siempre está esa comunidad como vigilando, ¿no? O presente, ¿no? De alguna manera. Están funcionando y tiene sentido cuando es la comunidad educativa que integra en sus proyectos pedagógicos ese patio.
cuando el espacio exterior está integrado en el proyecto pedagógico del centro, cuando se utiliza más de media hora, al día. Es decir, cuando en esta escuela última, estas imágenes que habían, ¿no? Que habíamos creado estas 4 rincones, esa es una escuela que trabaja por proyectos y que ahora en situación, los horarios están totalmente como desfigurados o rotos, o sea, ya no tienen 1 hora, 2 horas donde se hace esto, lo otro, ¿no? Sino que van haciendo por franjas y son libres los profesores, los acompañantes, de salir cuando les interesa. En el patio hay 10 zonas y en esa, bueno, ahora digo 10, pero hay zonas, hay no sé cuántas zonas, y sobre es que si está libre de poderla utilizar, ¿no? Entonces entran y salen y ese exterior se utiliza igual que se utiliza el interior, ¿no? Es cuando eso está dentro, está integrado en el día a día y en el proyecto educativo, esos espacios tienen sentido, porque cuando lo utilizan los niños, cuando lo utilizan los maestros, ¿no? El profesorado, y eso luego comporta que el uso de ello igualmente por las familias, ¿no? En esta escuela mismo tienen el rincón de lámpara, tienen un rincón dedicado a las familias, porque casi que van a hacer la barbacoa ahí, ¿no? Es como es su sitio de encontrarse, ¿no? Como comunidad. Entonces es eso, se utiliza cuando, o sea, tienen éxito y tienen sentido cuando la comunidad educativa lo está necesitando, está pidiendo a gritos, ¿no? Es ahí cuando funciona. Eso es muy difícil, ¿eh? Y para eso falta hablar mucho y hacer mucha comunidad y hacer muchas barbacoas o muchas talleres los fines de semana, muchas jornadas familiares y darle vueltas al tema mucho, ¿no? Porque si la comunidad no está fuerte, luego cualquier problema, cualquier pequeña incidencia, tipo un niño me tiró una piedra porque hemos introducido piedras, eso puede ser un gran problema si la comunidad toda ella no cree que es necesario que los niños den piedras, ¿no? Y eso se tiene que hablar en todos los formatos, en reuniones y en jornadas familiares con una barbacoa. A ver. Va ligado, es decir, claro, va ligado. O sea, el objetivo principal aquí es la renaturalización de esos espacios, pero al renaturalizar, la renaturalización comporta esa introducción de naturaleza, pero esa introducción de naturaleza no tiene sentido si la comunidad no la está pidiendo, si la comunidad no la entiende, disfruta, no. Si no la, claro, si no la queremos todos, ¿no? Es como una suma, o sea, es como que todos, es un poco eso. Y al pensar en patios uno habla de renaturalizar, porque al introducir naturaleza estamos solucionando muchas cosas a la vez, ¿no? Nos está ofreciendo la naturaleza, nos está ofreciendo una riqueza de texturas, nos está ofreciendo ese contacto con la naturaleza del que tanto estamos deficitarios, ¿no? Porque al final, el otro día estaba en una escuela en País Vasco, unas montañas maravillosas, un espacio maravilloso, pero esos niños se pasan el día dentro de clase, ¿no? Dentro de la escuela. Lejos, cerca más o menos, tienen unas montañas y es un entorno verde maravilloso, ¿eh? Pero al final esos niños al día a día lo pasan dentro de muros, ¿no? Ese contacto con la naturaleza no es continuo. Y eso es muy necesario para el desarrollo y la madurez del niño. Ahora te referías a la imagen esta de la tela de araña, ¿no? Esta cosa de que todo, ¿no? Cuando conseguimos que estén tejidas las necesidades con la respuesta de la transformación física, con las personas, cuando esto, aunque si una de las cosas que cae, que no está, no pasa nada, sigue funcionando, ¿no? Es como esos huertos, a veces dejan de tener, de ser exitosos, de estar funcionando, porque desaparece la persona que lo llevaba.
Eso es porque ese huerto no está consolidado como proyecto educativo, como necesidad de la comunidad, ¿no? Eso es cuando eso no deja de funcionar porque ha desaparecido una persona, es que no está bien. Le faltaba ese resto, ¿no? Esa cosa de que esté. Eso es muy difícil, ¿eh? De tejer, es difícil de tejer, pero que eso nos puede hacer pensar, ¿no? Nos puede hacer pensar que hay que crear muchas más alianzas, ¿no? Que siga viviendo, para que siga. El Instituto de Salud Global de Barcelona, el ESE Global, está ahí haciendo un estudio de qué significa a nivel de la salud, ¿no? A nivel ciudad, ciudad de Barcelona, en términos de salud y en términos significa esta transformación, ¿no? O sea, los beneficios que comporta la transformación y la introducción de verde en estos patios. Se está haciendo este estudio y ella se dice ¿qué costo tiene no transformarlos? O sea, que las personas no tengamos contacto con la naturaleza, que no podamos relajarnos bajo un árbol o lo que decíais ayer, no sé cuándo, sobre estar en espacios habitables, ¿qué consecuencias tiene en nuestra salud? Y esto no se está midiendo, ¿no? Entonces, a veces cuando los ayuntamientos dicen, pero es que esto cuánto vale, ¿no? Hacer el proyecto. Bueno, ¿y cuánto vale? Porque nos comporta a nivel de salud y a nivel mental. Bueno, la salud, sabéis, ¿no? Es muy amplia la salud, no es solo la física. Entonces, es a muchos niveles que comportan o transformar todo eso. Y bueno, eso es. Y luego lo que decías de la comunicación, esto es súper, bueno, básico, imprescindible, ¿no? Porque hace falta hablar mucho, consensuar mucho, incluso así habrá un montón de gente que no se enterará, porque esto lo sabéis vosotras, supongo, ¿no? Que cuando convocas una reunión vienen siempre los mismos, los que siempre se enteran, pero los otros no se enteran, pues estas cosas. Por eso hay que hacer barbacoas y hay que hacer jornadas diferentes que no son reuniones para todos, sino la fiesta de noche y vamos de esto también, ¿no? Es una fiesta, pero vamos a hablar también un poco. Y eso, ¿no? Como ir mezclando todo eso, encontrar las estrategias para poder llegar, ¿no? Para poder llegar a la comunidad, a toda ella, que cada uno pues, mira, tienes toda la razón y en realidad Cataluña a lo mejor, o sea, yo en los años que llevamos, en realidad, Cataluña sí que ahora está en un momento así, como que se están haciendo muchas cosas, pero que también hemos pasado por todo eso, por las comunidades educativas donde el AMPA luchaba por la transformación y estamos ahí, hay muchos niveles. Yo ahora estoy explicando ejemplos como súper guays, como súper muy avanzados, pero hay un montón de comunidades que están trabajando en esa pequeña transformación y en en la introducción de pequeños cambios, ¿no? Y las imágenes que os enseñaba antes de una jardinera y alguna cosa pequeña, es como, es así que se trabaja, también, ¿no? Una cosa no quita la otra. Lo que pasa que sí que es muy, muy importante, yo creo que cuando uno se plantea estas transformaciones, una cosa es el cambio físico, pero después hace falta mucha formación del profesorado y de las mismas familias. Formación, ¿por qué? Formación sobre el uso del exterior, porque hay escuelas en las que los padres se ponen las manos a la cabeza porque los niños están fuera. ¿Qué hacen? Están perdiendo el tiempo fuera. ¿Qué hacen fuera? Entonces, poder acompañar eso, hacer charlas, tertulias, hablar de qué significa ese exterior. Y no solo de las familias, sino de los propios maestros. Hace falta, nosotros ahora que os decía lo de País Vasco, estamos trabajando en una escuela, hemos llegado allí y hemos dicho, ok, venga, que os ayudamos con el proyecto. Y dice, bueno, pero primero necesitamos formación del profesorado. Y están ya
muy avanzados, ¿eh? Pero ellos mismos están diciendo, bueno, espera, necesitamos herramientas para poder trabajar, a ver cómo lo hacemos, cómo no. O sea, es como que el cambio físico sí, pero también el cambio mental, el cambio de mirada, el cómo lo utilizamos, en la parte pedagógica, o sea que va todo ligado. Entonces, nada que decir de las pequeñas intervenciones, porque son necesarias y además hace falta que la comunidad siga, si sois los padres o los propios maestros, siga eso vivo, pero a veces hay cosas tan simples como a veces decimos, no, pues saca las mesas fuera por una vez, saca las mesas de tu aula fuera y prueba a ver qué hay, cómo te sientes fuera, en qué rincón hay ruido, en qué rincón nos está bien, ¿no? Vamos a salir fuera. A veces son acciones, no tanto introducir cosas, ¿no? A veces es como ese cambio. Bueno, hay mucho por imaginar y por hacer, ¿eh? Que yo no corto las alas en el tema de la introducción de cambios, pero sí que hay que tener mucho cuidado porque cada piedra molde y esas piedras también, aunque haya sido muy pequeña la intervención, puede crear un gran problema, ¿no? Según eso, a veces, bueno, conocemos casos en los que unos tronquitos que no hacen nada, pues de repente un niño te hace daño y dejamos el patio cerrado un año. Y esto pasa. Bueno, más o menos. Estos son rollos como churros de fibra de coco. Es fibra de coco. Y eso se utiliza en realidad en bioingeniería para aguantar ¿cómo lo llamáis? Los márgenes de los ríos, ¿sí? Esto se coloca ahí, se planta dentro y eso es biodegradable, ¿no? Eso al cabo de un tiempo y cuando en un río que pasa el agua y así, va desapareciendo, pero la planta que has plantado ahí, pues hace sus raíces y hace que esa tierra se aguante, ¿no? Después por la planta, pero cuando no hay planta, pues por el rollo este, ¿no? Por este churro. Y bueno, nosotros lo utilizamos para diversas cosas.